A recibir a Gustavo Martínez y a su esposa Dora. Bienvenidos, muy buenas tardes a este programa Con Dios al Volante. Es un inmenso placer que hayan aceptado la invitación y que hayan podido llegar. Para mí es de mucha alegría contar con su presencia aquí en el estudio de transmisiones de Radio Paz. Pues para nosotros es un gran placer y un honor estar aquí presentes. De verdad que ha sido una travesía maravillosa al venir aquí hoy y bueno, muy felices de compartir con ustedes. Muy buenas tardes, de verdad muchísimas gracias por este espacio maravilloso que nos abren para poder compartir esta invitación que traemos para todos ustedes. Y como dice mi esposo, sí, ha sido una travesía, pero precisamente eso es lo que hace más emocionante esta aventura. Qué bien. Bueno, pues el motivo por el que Gustavo y su esposa Dora están hoy aquí es justamente para ponernos en contexto y para dialogar sobre un retiro de sanación de las heridas de la infancia, Sanar para Amar. Qué bonito título. Y quiero entonces pues comenzar el diálogo con Gustavo y con Dora. ¿Qué significa realmente Sanar para Amar? Y cómo nace la inspiración de organizar este retiro junto con la guía espiritual del padre César Almonacid. Bueno, la verdad, este programa, porque es un programa maravilloso, nació prácticamente hace 8 años atrás por nuestro propio testimonio. Nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestro matrimonio y en esos momentos de dolor pude verle la cara a Dios. De ahí conocí los programas y los libros de sanación interior. Y fue ahí en que conocimos las heridas de infancia. En el caso de Dora, ¿qué experiencia tiene que transmitirnos en este sentido? Bueno, la verdad es que sí, como dice mi esposo, fue nuestro propio testimonio lo que nos invitó a investigar un poco más sobre este tema de las heridas de infancia y porque nuestro matrimonio, a pesar de que nos amábamos tanto, nunca lográbamos como comprendernos. Entonces fue ese proceso doloroso por el que pasamos que nos inspiró a poder indagar más sobre este tema y hoy traerlo al mundo. O sea, eso hasta cierto punto, hasta cierto modo, me hace pensar y recordar de que muchas veces cuando nos lastimamos, en la actualidad, en la cotidianidad, cuando nos lastimamos y empezamos el proceso para sanar eso que nos estamos viendo en la piel, si muchas veces el médico o la enfermera no raspan bien para que ese daño empiece realmente a sanarse o a mejorar desde dentro, pero que vaya cicatrizando bien, a veces sana superficialmente. Y entonces, bueno, sí, está sanando, pero no vemos que debajo de la postemilla, de la costra esa, todavía está presente pues ese dolor, pues ese sufrimiento, pues esa que nos lastima y que no ha sanado bien. Y entonces Dora apuntaba algo bien interesante, o sea, aunque fue doloroso, pero tuvimos que ir un poco más atrás al pasado, a las heridas de la infancia, para poder redescubrir todo eso y que nos permitiera pues canalizar de un modo más particular ese amor tan lindo que se tienen el uno con el otro. Es más o menos lo que he estado entendiendo en esta primera partecita, empezando, ¿eh? Efectivamente, así es. Bueno, muchas personas cargan con heridas del pasado. Yo creo que eso todos tenemos muchas de las heridas del pasado que aún han pasado el tiempo, nos duelen todavía. Y yo les pregunto, ¿cómo este retiro ayuda a reconocer esas heridas y dar el primer paso hacia esa sanación? ¿Quién empieza? Bueno, primero que en este retiro las personas conocerán las heridas de infancia, sus propias heridas y sus síntomas. Cuando nosotros conocemos los síntomas, nos vamos dando cuenta. En principio, yo cuando empecé a tratarme por mis propias terapias con psicólogos, yo le dije a uno de mis grandes amigos, Juan Rosales Pinto, escritor y psicólogo, le dije, Juan, yo creo que tengo todas. Y él se echó a reír porque me dice, no, parece que tenemos todas, pero normalmente tenemos de 3 a 4 heridas. Y se me vino un mundo. Sin embargo, él me dijo,
sigue labrando y sigue adelante, porque no eres el primero. Todos lamentablemente nacemos con heridas de infancia o se crean a lo largo de los 0 a 7 años. Y lo más curioso es de que los síntomas los vivimos de una manera inconsciente. Y yo no sabía, para culminarte este pedazo, que las heridas de infancia se manifiestan en comportamientos adictivos y adicciones. Yo creía normalmente que eran adicciones, había escuchado sobre eso, mas cuando vi ese mundo que dije, wow, en la ira, en las compras compulsivas, en las personas que se la pasan trabajando todo el día, y dije, lamentablemente se manifiestan tanto en comportamientos y adicciones, y para mí eso fue un mundo que se abrió para mí. ¿Tu experiencia, Dora? Bueno, cuando empecé a darme cuenta yo decía, Dios mío, pero ¿por qué siempre repito lo mismo y repito lo mismo? ¿Por qué la gente me rechaza? ¿Por qué yo no era como con el género femenino, no era como no había una buena relación y habían ciertas cosas y unos comportamientos que yo sentía dentro de mí que yo quería ser bien, quería ser buena persona, pero había algo dentro de mí que me impedía realmente llegar a ser esa buena persona que yo hoy puedo decir que soy. Y entonces cuando a nosotros se nos abrió esto de las heridas de infancia, nosotros dijimos inmediatamente, esto tiene que saberlo el mundo, porque nos dimos cuenta que esas heridas que tuvimos de pequeñitos sí afectan nuestra realidad actualmente, como nosotros nos comportamos. Entonces nos dimos cuenta la importancia de sanar esas heridas, y lo más lindo de todo es cuando tú identificas esto. Wow, o sea, es impresionante porque tú dices, ok, ya entiendo por qué como con ansiedad, ya entiendo por qué me rechaza la gente, ya entiendo por qué me niegan los préstamos en los bancos, ya entiendo por qué tengo tanta pereza, o ya entiendo por qué los maridos no estoy con los esposos o los novios, o no. O sea, empecé a darme cuenta cómo afecta todo esto en mi vida personal. Yo dije, no, definitivamente esto hay que hacerlo. Y te digo algo, una de las cosas por las que mi esposo y yo hicimos esto fue por nuestros hijos. En el momento en que nosotros empezamos a sanar esto, inmediatamente empezamos a ver los cambios en nuestros hijos. Así que simplemente ya por amor a ellos, yo digo, ellos merecen llevar una mejor vida que la que yo pude haber tenido anteriormente. Sí, definitivamente. Qué bonito testimonio. En el afiche de promoción para el retiro hay palabras muy fuertes, o aparecen palabras muy fuertes, digamos que tal vez alguna forma para captar la atención de las personas, de los que pueden estar participando. Abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación. Yo les pregunto, ¿por qué consideran importante ponerle nombre a esas experiencias y no seguir ocultándolas? Bueno, el primer paso es el reconocer. Uh-huh. Para mí, cuando las personas reconocen su herida y le ponemos nombre, pienso que es el principio de la sanación. Porque cuando las personas no reconocen, incluso un sacerdote decía que habla muchísimo sobre la herida paterna y materna, decía, la verdad te hará libre. Uh-huh. Y eso me llegó mucho a mí, porque cuando yo reconocí mi miseria ante Dios y reconocí mis necesidades emocionales y físicas por medio de las heridas de infancia, fue el principio de mi sanación. Mientras que yo andaba en el mundo y yo no aceptaba, porque yo me creía el bueno del paseo, como dice uno, y me creía el más bueno del mundo y la víctima de todo y de todos, no sucedía nada. Cuando yo viví ese proceso de dolor, fue cuando empecé a reconocer mi miseria ante Dios, y Jesús fue el que empezó a sanar mi vida, a sanar esas heridas del pasado. Y ahora, perdona que te diga, volviendo a lo que tú dijiste de las heridas, uh-huh. Yo siempre he dicho que el único cirujano que abre la herida y duele es nuestro Señor Jesucristo. Los médicos te suturan de una vez cuando llegas a un hospital, pero Jesús abre la herida. Y el fuego pasa, el oro pasa por el fuego para poderse convertirse en un oro de buena calidad. Así creo yo que somos nosotros. Amén.
Sí, definitivamente es así. Como dice mi esposo, Jesús, a diferencia de los demás médicos, Jesús abre la herida. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, perdón, ¿tu nombre es? Jorge. Jorge, como decía anteriormente, Jorge decía que está la costrilla, ¿no? Que sanamos por encima, pero la costra está cuando la levantas, te das cuenta que por debajo todavía está la materia y está ahí pues la putrefacción, ¿no? Realmente cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra vida a través de esa experiencia de dolor, nos dimos cuenta que realmente había una raíz profunda. Entonces por eso nuestras sanaciones siempre eran por encima. Pero cuando Jesús nos mostró la verdadera raíz de nuestros problemas, fue cuando verdaderamente nosotros nos dimos cuenta que había una raíz y eso provenía de nuestras heridas de infancia. Entonces es muy importante llegar a la raíz y para eso es la invitación a este retiro, para que puedas descubrir a través de esta experiencia esas raíces. Dora, en el caso tuyo como esposa y compañera en este camino de servicio al lado de Gustavo, ¿qué papel juega la familia y la vida matrimonial en el proceso de sanar las heridas de la infancia? Tú dijiste algo hace un instante. En el mismo instante en el que empezaron a ir poco a poco sanando todo esto, el cambio se veía reflejado en sus hijos y que por amor a ellos pues vale la pena aventurarse en todo esto. Totalmente. Yo me sentía muy triste cuando empecé a ver a mi hija adolescente repetir mi historia, cuando ella empezó a tener sus relaciones en sus noviazgos. Ella empezó a mostrarme la misma toxina que yo tenía cuando yo empecé con mi relación con mi esposo. Yo empecé con él con 17 años, entonces no sabía nada, era totalmente inexperta. Entonces sí juega un gran papel, porque si hoy este programa lo están escuchando jóvenes, personas que están próximas a casarse, es muy importante que miren dentro y que sanen sus heridas, porque pueden evitar muchos dolores, y sobre todo cuando una relación ya va a tener hijos también, porque cada persona lleva sus propias maletas con sus propias heridas. Entonces en mi caso yo no sabía lo que eran heridas y yo amo a mis hijos por encima de todo, pero les hice muchísimo daño con mis heridas. Entonces, cuando empecé a ver a mi hija a través de mi proceso de sanación, como dice mi esposo, esto no viene de ahora, viene de muchos años atrás. Cuando yo empecé a hacer mi proceso de sanación, empecé a ver a mi hija avanzando, empecé a ver que las relaciones tóxicas que llegaban a ella empezaron a desaparecer. Gracias hoy a Dios tiene una relación maravillosa, un hombre que la trata como realmente ella se merece. Empecé a darme cuenta, digo, esto realmente funciona. Y por eso digo, por amor a ellos, de verdad que vale la pena hacerlo. Y sí juega un gran papel importante nosotras como mujeres, que somos el corazón del hogar y formamos un gran pilar para acompañar al hombre. Porque hay muchos hombres incluso que de pronto se niegan a aceptar que tienen heridas por el machismo o lo que sea, pero al final son heridas. Entonces a nosotras las mujeres nos toca de alguna manera iniciar este proceso, porque solamente la misericordia de Dios es la única que nos puede ayudar a cargar con nuestra familia, para que yo, al igual que yo hoy, puedo contarles que mi esposo está aquí y que veo la restauración en mis hijos. Sí es posible, de la mano de Dios y de la mano de María, que es como se llama esta entidad, de la mano de María. ¿Algo que apuntar en este sentido, Gustavo? No, completo, estoy de acuerdo contigo. Qué bonito. Bueno, yo sé y me imagino, muchos saben que sanar no es un proceso automático. Te diga, bueno, yo voy ya a participar de este retiro y voy a salir de ahí ya totalmente restaurado. Yo creo que es algo que lleva pues un proceso y un caminar. ¿Qué herramientas concretas ofrece este retiro? Estoy pensando, por ejemplo, dinámicas, oración, acompañamiento psicológico, espiritual, espacios de silencio. A veces nos cuesta tanto trabajo conectar con nuestro yo interior, hacer un poco de silencio desde nuestro interior en un mundo tan convulso, tan ajetreado, con la vorágine del día a día, que si el trabajo, que si la casa, que si los hijos, que si esto, que si lo otro. O sea, ¿qué herramientas ofrece o está pensado y diseñado este retiro? Bueno, precisamente el retiro está ideado para hacer, precisamente como dice la palabra, un retiro. Nos desconectemos de nuestro día a día. Por eso nosotros empezamos un viernes por la tarde y salimos un domingo por la tarde. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Porque es un espacio, como decía anteriormente Jorge, en el que nosotros vamos a interiorizar, nos vamos a adentrar, a poder mirar y poder
parar un momento de ese diálogo constantemente que nos tiene todo el tiempo envueltos en el día a día. Y la única manera como nosotros podremos verdaderamente vivir este proceso es haciéndolo de esta manera. Entonces, hay dinámicas en las que las personas van a poder expresarse, van a haber dinámicas y actividades en las que las personas van a poder soltar miedo, soltar el dolor, van a haber cartas que se van a escribir, cosas que nunca se expresaron. Entonces yo pienso que primero que todo uno hace un guión y uno organiza todo, pero definitivamente el Espíritu Santo es el que va a inundar ese lugar y es el que va a manifestarte con todo su poder sobre todo ese proyecto que hemos venido trabajando todo este tiempo. Pero sí, desde luego que va a haber unos espacios maravillosos en los que las personas van a poder sacar todo eso. Mi esposo va a decir algo. Jorge, y una cosa que tú dijiste también importante, esto es un comenzar. Es un proceso de transformación permanente y duradera, porque a partir de ahí, de las personas que participen en este retiro o esta experiencia vivencial, más que un retiro, podrán empezar un proceso de sanación interior con nosotros. Habrá también un curso en el futuro a partir de enero para personas que se quieran capacitar en la sanación interior de las heridas de infancia. El nombre se llamará Facilitadores de Sanación de las Heridas de Infancia, para que las personas que quieran servir a la comunidad puedan sanar, como dice el nombre, para poder amar desde el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les propongo hacer un alto en el diálogo, en la conversación. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a continuar dialogando entonces con Gustavo y su esposa Dora sobre este retiro de sanación para trabajar con las heridas de la infancia. Así que no se vayan de la sintonía. Esto promete. En la última media hora vamos a continuar el diálogo aquí en Con Dios al Volante con nuestros invitados Gustavo y su esposa Dora. Así que sin más, pausa y volvemos. Con Dios al volante, tu alegría constante. En un momento regresamos con Dios al Volante. Con Dios al volante.